Entonces, vamos de vuelta a el trabajo que estamos haciendo ahora con esta unidad y que estamos hablando de los enlaces. Precisamente nos quedamos en los enlaces covalentes. Nada más recordando, vamos a refrescar un poquito. De nueva cuenta, hacemos la pregunta. El enlace iónico, que fue el primero que vimos, el enlace iónico se da entre qué tipo de elementos y qué tipos de elementos. Metal y no metal. Excelente, María Guadalupe. Sí, está facilito, ¿verdad? Enlace iónico y así, que no se nos olvide por el resto de nuestras vidas. Y el enlace covalente, ¿entre quién quedamos que se daba? Entre los no metales. Excelente. Entre no metales. Es un no metal y un no metal o ellos mismos, ¿verdad? Excelente. Excelentemente bien contestado, ya lleva 2. Muy bien. Pero además, bueno, estuvimos viendo sobre el enlace covalente, estuvimos viendo que tenemos esto que ven precisamente en las diapositivas, ya deben de estar observándolas ustedes ahí en su sesión de la videoconferencia, que además tenemos enlace simple, enlace doble, enlace triple, y esto del enlace simple, doble o triple para el enlace covalente, hablamos que se da por pares de electrones. Especificamos que había unos cuantos excepciones, ¿verdad? Ya sí las platicamos antes, dijimos sí va a haber sus excepciones, como toda regla, que los elementos buscan a cumplir la regla del octeto, pero no es lo que nos va a dominar, ¿no? Hay excepciones como las que tienen aquí, las moléculas del tipo óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, o cloruro de berilio, o fluoruro de boro, fluoruro de fósforo, o fluoruro de azufre. Estos tienen enlaces diferentes, pero sí se unen con enlaces de un par de electrones. Sin embargo, este puede tener hasta más enlaces, ¿no? Como la molécula que vemos ahí, como el cloruro de fósforo, que puede tener hasta de 5 o 6 enlaces y terminan compartiendo hasta 10 o 12 electrones. Son las excepciones, es bueno saberlas. No nos vamos a meter mucho en ellas para no confundir los demás. Recordemos que es un solo semestre de química, entonces no podemos profundizar en un solo tema, ¿sí? Entonces, para nosotros es muy importante entender cómo trabaja el enlace covalente y dar continuidad, porque nos tiene que llevar a la clase de ingeniería de materiales, donde entendamos por qué se formaba ese tipo de estructura en el material, y eso los lleva también a procesos de fabricación, que está esa en cuarto semestre, es otra clase. Lo mismo, recordar el tipo de materiales que necesitaban y dar continuidad con ello, ¿no? Entonces, insisto, no podemos tomar todo el semestre para explicar enlaces, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de esto también, recordemos que es un par de electrones, son 2 pares de electrones, o sea, 4 electrones en total, o bien 3 pares de electrones, o sea, 6 electrones en total, que se estarán compartiendo entre ambos átomos que estén generando ese enlace, ¿sí? Ya vimos también que una molécula puede tener varios enlaces covalentes, ¿sí? Y que pueden ser diferentes, pueden ser sencillos o simples o dobles o triples, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que tiene cada uno de los átomos que están actuando en ese enlace entre ellos, ¿sí? ¿Sale? Porque se me movió un poquito la... Ok, ya volví a entrar a compartirles. Entonces, bueno, con esto vamos a ver cómo se forma realmente esto y qué tenía que ver con los orbitales y por qué es que los orbitales realmente nos permiten que se desenlace. Bueno, tenemos básicamente 2 tipos de cómo se junta un orbital con otro y qué es lo que permite que realmente se compartan los electrones. Y es algo que se le conoce como un traslape entre los orbitales. Aquí vamos a presentarles imágenes para que entiendan un poquito mejor. El más sencillo, digamos, que ese es traslape o solapamiento. O sea, ¿a qué me refiero? Que está
un tipo de orbital y viene el otro tipo de orbital y más o menos como que se encima entre él. Eso es lo que permite que se dé esa compartición de electrones, esa covalencia, eso que es mío pero también es tuyo, ¿sí? El primer solapamiento más simple, más sencillo, se le llama frontal, también se le llama o se le conoce lo más fácil como sigma. Esta letra del alfabeto griego minúscula, sigma. Y que puede ser entre dos orbitales S, ¿se acuerdan del dibujo de los orbitales? Bueno, aquí los vemos de nuevo. O bien puede ser entre un orbital S y un orbital P. Vamos a recordar, a ver, estoy viendo que es entre los no metales, ¿verdad? El enlace covalente. Y los no metales hacia el exterior tienen o terminaban con la configuración electrónica con los orbitales P. Por eso es que es muy común que aparezca un orbital P con ese solapamiento, que puede ser también con otro orbital P o puede ser con un orbital S, ¿sí? Si es un solapamiento de orbitales S y S o S y P, tenemos el enlace covalente simple. ¿De dónde puede sacar un orbital S? Recuerden ustedes, dependiendo de cómo está. Si recuerdan ustedes la configuración electrónica que explicábamos también de Schrödinger, también hablábamos de que tengo el átomo y sus niveles de energía, 2, 8, 18, 32, y vamos hacia atrás también, ¿no? 32, 18, 8. Ok, entonces cada uno de los niveles de energía se complementaba con cantidad de electrones de los orbitales. Entonces, según la disponibilidad que tiene. Y entonces por eso es que en ocasiones vamos a tener el orbital S y en ocasiones tengo yo el orbital P. O sea, no es exclusivo de orbital P únicamente. ¿Estamos? Ok. Entonces, aquí a la derecha ustedes ven, y fíjense, de un libro de bachillerato tomamos la imagen, porque está sencilla de entenderse, ¿sí? Esta imagen donde nos permite en simple 2 dimensiones ver al orbital S, como hay un solapamiento, o sea, esta parte de aquí, o bien con el orbital P y el orbital S, esta parte de aquí. Ese es el espacio donde los electrones, ese par de electrones, va a estar compartiendo, ¿ok? Bueno, y puedo tener igual el tipo de los dos orbitales P y P. Esto es lo más común que yo voy a tener entre orbital SS, orbital SP y orbitales P. Pero no es lo único el solapamiento sigma. También existe otro tipo de solapamiento. ¿Sí? Observo también igual el sigma, si tuviéramos nosotros la capacidad de observar hacia el interior del átomo, esto es lo que pasaría realmente. Están tan cerca un átomo del otro que aparece ese espacio. Ahora, recordando la definición de orbitales son espacios de probabilidad donde se puede encontrar un electrón, dos electrones o todos los electrones, ¿sí? Por lo tanto, por eso ven esta figura de esta forma, es en un instante. O sea, si yo tuviera la capacidad de observar en un instante, en picosegundos, o sea, por 10 a la menos 12 segundos, podría ser que el electrón apareciera aquí. Estoy tratando de dibujar en amarillo para que lo vean. Pero en el siguiente instante, el electrón puede estar ya no ahí, sino acá. Y en el siguiente instante, ya no se encuentra ahí. Precisamente porque son energía y van a estar en constante movimiento. Por eso es que los orbitales nos ayudan a predecir un espacio, más no es precisamente que exactamente en ese punto ahí está y ahí va a estar siempre. No están fijos, no se quedan parados, están en movimiento. Por eso es que ponemos un espacio, si lo vamos a dibujar en un modelo, entonces dibujamos un espacio, ¿sí?
Bueno, ese es el solapamiento sigma. Pero cuando tengo solapamientos o con un enlace covalente múltiple, ya donde tengo doble enlace o triple enlace, ya no voy a llamarlo un solapamiento o un enlace sigma. Ya este se convierte en no un solo enlace frontal, sino vamos a llamarlo pi. Entonces, cuando yo tengo enlaces dobles, hablamos de un solapamiento lateral pi, y este ya no puede darse con dos orbitales S. En realidad, la única forma que nos pueda dar es cuando tengo dos orbitales p, donde se pueda juntar en dos espacios a través de los mismos orbitales. Por eso tenemos aquí estas figuras abajo, donde puedan ver que existe ese doble solapamiento. Aquí veo uno y acá veo el otro. ¿Sí? La atracción entre los propios electrones, la diferencia de electronegatividad entre un átomo y otro, es lo que me permite que se dé ese doble enlace. La necesidad de que un átomo se complete. Y esto es donde tienes átomos con mayor necesidad, o sea, con menos electrones, donde vas a necesitar más y en este caso dobles enlaces. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando tienes enlaces triples? Bueno, para que se dé un enlace triple ya al interior de los átomos, es que tiene que existir el doble solapamiento con orbitales p y p, y sí te va a aparecer un solapamiento sigma, que puede ser ya donde va a estar, puede ser que el otro orbital p se acomode de esta forma, o bien que se acomode un orbital s, ya sea que venga por aquí, o en algún espacio por acá por abajo, ¿no? Pero es lo que nos permita que se dé ese enlace. Entonces, cuando tengo enlaces triples, voy a tener solapamientos pi y sigma. ¿Ok? Esta es la diferencia con el enlace simple. Según la diferencia de electronegatividad, o sea, esto lo puedo calcular. Recuerden que hay tablas periódicas que sí me mencionan la electronegatividad. Yo aquí en las diapositivas les incluí una. Aquí pueden consultar, esas diapositivas las han tenido ahí en su plataforma Canvas, pero también la pueden consultar en la tabla periódica que yo les recomendé, esa tabla periódica dinámica, o la de su preferencia, ¿sí? Tal vez la aplicación que ustedes están utilizando en su teléfono tenga tenga esa información y qué bueno, excelente. Entonces, si existe diferencia de electronegatividad, aquí es donde vamos a ver si el enlace covalente es polar o si el enlace covalente es apolar. ¿Y eso para qué me sirve al final de cuentas? Bueno, es cómo se va a estructurar la molécula, cómo van a aparecer los átomos acomodados uno junto al otro, y de acuerdo a cómo termine esa polaridad o apolaridad, o sea, que no es polar, esta A significa que es no, eso me va a dejar una molécula al final que sea una molécula polar o no polar. Y tiene que ver con esto. O también me va a permitir al final, esto es adentro de la molécula, ¿verdad? Porque es enlace entre átomo y átomo, pero al final me va a permitir esa polaridad o apolaridad que se junte una molécula con otra, que es lo que sigue en la temática del estudiar enlaces intermoleculares, o sea, entre moléculas, porque hemos estado estudiando enlaces intramoleculares, o sea, al interior de las moléculas, o sea, entre átomo y átomo. Entonces sí, por supuesto que es importante si termina teniendo una polaridad o no polaridad. Ahora, si revisáramos esa diferencia, o sea, si restamos la electronegatividad de uno de los átomos que interviene y del otro de los átomos que interviene dentro de la molécula, los que se están enlazando, si la diferencia, ¿sí?, es de 1.7 o mayor de 1.7, entonces estaríamos hablando que sí hay un enlace polar
o sea, si se encuentra entre mayor a 0 y perdón, es entre 0 y 1.7, mayor de 0 y menor de 1.7. Mayor de 1.7 no lo vamos a encontrar por la comparativa de la electronegatividad que hay entre uno y otro. Y si la diferencia de electronegatividad es igual a 0, es un enlace covalente apolar, o sea que no hay polaridad. Ahora, ¿cuándo se da esa diferencia de electronegatividad 0? La única forma, aquí hay que analizar las cosas y entender, la única forma para que exista esto, pues está fácil, es que estamos hablando del mismo tipo de elemento, o sea, ya sabemos que se da entre no metal y un no metal, o puede ser el mismo no metal, ¿sí? Dos átomos del mismo elemento. Es la única forma que esto nos daría 0, cuando las electronegatividades son iguales. Entonces yo hago la resta de la electronegatividad de uno menos la electronegatividad del otro átomo, sí me va a dar 0 y es el mismo elemento. ¿Sí? Y es cuando yo voy a encontrar esto del enlace covalente apolar. Pero también pudiera encontrar, o sea, obviamente eso si yo nada más estoy hablando de dos elementos, por ejemplo, pero hay moléculas más grandes con enlace covalente. Entonces yo pudiera calcular ahí sí la de cada átomo y pudiera darse casos, ¿no? Que encontrara 0 o tan cercano a 0 que yo no pudiera considerar un enlace polar. ¿Ok? Bueno, continúa. Las reacciones entre dos no metales producen un enlace covalente. Estamos viendo un resumen. El enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Vamos a ver un ejemplo simple de un enlace covalente, la reacción entre dos átomos de hidrógeno, el más sencillo, acuérdense que nomás tiene un electrón, ¿sí? Que es diferente. Este sigue la regla del dueto, es el único, pero busca encontrar un par de electrones, entonces va a tener un enlace covalente simple. ¿Sí? Entonces, si observamos, además solamente tiene un orbital, tiene su orbital S. Entonces, es el ejemplo más fácil para entender el solapamiento sigma, ¿verdad? Un orbital S, entonces tengo yo un hidrógeno con su orbital S, tengo otro hidrógeno, su orbital S, hay una atracción por que está incompleto cada uno de ellos, necesita completarse y pareciera como si se hubiera formado uno solo, en realidad aquí están los dos orbitales S, solapándose entre sí y compartiendo tu único electrón y ahora sí, cada hidrógeno está completo porque ya para cada hidrógeno existe un par de electrones. ¿Sí? Muy bien. Cuando tengo el enlace covalente polar, o sea, cuando tengo la diferencia en la electronegatividad donde es pequeña, entonces, pero existe, ¿no? No es 0. Por ejemplo, tengo aquí el enlace para el ácido clorhídrico y si yo tomo en cuenta la electronegatividad para el hidrógeno y para el cloro, entonces tendría que observar para el hidrógeno, tomando la molécula, en realidad está, digamos, disuelto hidrógeno en agua, su electronegatividad me marcaría de 2.1. Y si tengo el cloro, su electronegatividad me va a marcar 2.9. Cuando yo hago la diferencia entre ellos, ¿sí? 2.9 menos 2.1 queda 0.8, de tal forma que es mayor que 0, quiere decir que esto me va a formar un enlace covalente polar. ¿Okay? Tengo ejemplificados aquí al hidrógeno con la estructura de Lewis, o sea, donde dibujamos el puntito, un solo electrón, y tengo al cloro con su estructura de Lewis. Recuerden que voy dibujando de 2 en 2, ¿sí? Por eso aquí tengo un par, otro par, y queda uno, recordando que tiene 7 electrones en su último nivel de energía, es del grupo 7A, por eso tiene 7 electrones. Entonces, yo sé que va a ser una molécula 1 a 1, o sea, para completar el par, con este electrón se va a completar el par aquí.
este parcito. Voy a borrar. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Estoy obteniendo un solapamiento sigma y estoy obteniendo, voy a hacerlo todavía más puntitos, que comparten un par de electrones ambos. ¿Sí? Muy bien. Y esto es un enlace covalente polar. Hay otro que se le llama también dentro de los enlaces covalentes, lo que es el enlace covalente coordinado, o sea, cuando ambos electrones del enlace son donados por uno de los dos átomos. Pudiera suceder. Consiste en la compartición de un par de electrones provenientes del mismo átomo. Vamos a ver, si nosotros desglosamos esto, perdón, iba a tomar la plumita nada más. Si desglosamos esto, voy a tener que tomar la plumita de acá, que es la que no me está dejando plumar. Entonces, observamos a el azufre, en este caso, que es el que está en al interior y está teniendo enlaces covalentes tanto con el oxígeno y el oxígeno está teniendo enlaces covalentes con el hidrógeno. Ahora, hay algo sencillo que ya sabemos aquí. El hidrógeno tiene un electrón para compartir. Se nos dibujó mal aquí. Tenemos un electrón para el hidrógeno. Tenemos, me sigue dibujando mal. Por eso casi nunca ocupo la pluma del mismo PowerPoint. Vamos a borrar. Y voy a buscar tomar la pluma mejor de, acá está la de Zoom, que esta no me falla. Ok. Y para cada uno de los oxígenos, el oxígeno sabemos que se encuentra en el grupo 16 o bien el grupo 6A, 6 electrones en su último nivel de energía. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4. Y como ya los tengo acomodados, voy a suponer que entonces tiene uno aquí, 5 y 6. ¿Por qué los solté así y los quité del par? Porque ya voy a ver cómo se está enlazando con este hidrógeno, cómo se está enlazando con este azufre. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita van a ver por qué los estoy dibujando, los que están aquí en la vertical sobre el azufre, un poquito diferente. 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que este de aquí se está enlazando con este azufre y este de aquí el electrón, o sea, ¿dónde está la compartición del doble electrón, verdad? El azufre se encuentra en la misma familia del oxígeno, está por debajo del oxígeno, entonces pertenece a la misma familia. Este se supone que tiene también 6 electrones en su último nivel de energía. Entonces, aquí es donde está la diferencia. También, de acuerdo a su electronegatividad, él puede actuar como si tuviera los 6 electrones o como si tuviera 4. Su propia electronegatividad le permite eso, como está el último nivel de energía y los orbitales, o sea, cómo tiene el acomodamiento de sus orbitales. Si se van ustedes a ver la tarea que hicieron, donde hicieron la configuración electrónica y cómo quedan los orbitales al final con el azufre, bueno, pues ahí está un poquito más profunda la explicación. Entonces, de tal forma que tenemos igual enlaces sencillos. Y tengo ese enlace con este. Y de acá, en el lado de estos, ¿cómo es que se van a completar? ¿Sí? A diferencia de los que tengo con el hidrógeno,
es porque el azufre ya tiene compartidos dos, ahora va a compartir al revés. Él solito va a poner el par doble. Y en lugar de estar esperando que complementarse con uno extra que le faltara, digamos. Tengo en este caso el azufre, lo voy a poner a la izquierda para explicar un poquito más a fondo lo que está pasando con él. Yo estoy tomando un par de electrones con los oxígenos que están al lado y de esa forma él ya tiene 4. Si ustedes recuerdan otra vez, está del grupo 6A. Quiere decir que él debería tener 6 electrones en el exterior con los que puede estar compartiendo. Sin embargo, aquí ya ustedes ven, tengo que ponerlo en diferente color. Sus 6 serían estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este otro rojo lo voy a poner ahora en azul. Este azul es uno que está compartiendo con el oxígeno que está al lado y este azul es uno que está compartiendo el oxígeno que está al lado. Entonces, en teoría, ya estaría completo, ya él tendría sus 8 electrones, pero por la afinidad que existe, puede compartir todavía. Sigue, mientras esté reactivo, uniéndose entre los mismos átomos con él mismo o con otros, puede continuar reaccionando. Al mismo tiempo se une con el oxígeno de arriba y comparte estos dos pares. Es por eso a lo que se le llama el enlace covalente coordinado. No es el único caso, este ejemplo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, él mismo puede donar el par de electrones y estar al mismo tiempo prestándoselos al oxígeno y al mismo tiempo ser suyo, ¿sí? Eso existe. Consiste entonces en la compartición de un par de electrones provenientes del mismo átomo. ¿Qué molécula es esta? ¿De quién me están hablando? Es un ácido también. Este es el ácido sulfúrico, el H2SO4. Así es como se da el enlace covalente en esta molécula. El azufre está solito compartiendo a su vez los pares de electrones, ¿sí? No pudiera suceder esta molécula si eso lo intentáramos hacer con el oxígeno o el hidrógeno, no. El que toma esto es el azufre. ¿Y cómo podemos saber si tuviéramos que hacer este arreglo que tenemos aquí a la derecha, si ese fuera el ejercicio a resolver? Bueno, iniciamos con el elemento que sea diferente al oxígeno y al hidrógeno siempre, precisamente porque ellos tienen un comportamiento general que tendrá su excepción, como lo veíamos en los óxidos de nitrógeno en unas diapositivas anteriores, pero esa excepción a la regla es muy rara. Entonces, como en la mayoría de los compuestos, tiene una electronegatividad del oxígeno de menos, tiene una valencia de -2, lo que me habla de que en sus pocas excepciones, que no las voy a tomar en cuenta en este momento, más bien la realidad en su generalidad se comporta de esta forma donde va a tener sus 6 electrones y tiene una mayor electronegatividad que el azufre. Entonces, al ser mayor su electronegatividad, él es el que va a jalar a los electrones. Entonces, en ese caso, es el que va, ya sea que va a compartir enlaces dobles con algunos de estos electrones que tiene aquí, o se va a complementar con 2 que vengan de otro átomo. ¿Sí? Que es lo que pasó en este caso con el azufre. El oxígeno es más dominante. Por eso todos andan compartiéndole, el hidrógeno le anda dando al oxígeno y el azufre le anda dando a los oxígenos también. Y no es al revés, porque domina la electronegatividad del oxígeno aquí. Por eso es que no puedo poner al interior uno de los oxígenos en la molécula.
Por eso tengo que analizar, a ver, esa molécula, ¿qué elementos tiene? En este caso, que era hidrógeno, azufre y oxígeno. Entonces, el hidrógeno yo ya sé que es menos electronegativo que los otros, pero no está enlazándose al azufre. ¿Sí? Pues voy a pensar y voy a estirar la molécula, voy a desenvolver esto en los puntos de Lewis y esta sería la forma, como se los estoy mostrando aquí. Tienen ejercicios, la mayoría de los ejercicios que vienen ahí para resolverse de esta semana, que van a ser sobre los enlaces, la mayoría son con moléculas sencillas de un elemento con otro elemento. Pero puede ser, me parece que hay una o dos en los ejercicios que tienen más elementos. Entonces, antes de que nada más se vayan al internet a buscar y que cómo se hace esto en estructura de Lewis, yo les aconsejo que intenten hacerlo ustedes pensando en esto de la diferencia de electronegatividad, de la cantidad de electrones que tiene en su último nivel de energía, la capacidad que tiene de combinarse con otro elemento, antes de querer ir a copiar algo y que no salga de su aprendizaje. ¿Sí? Obviamente pueden ustedes investigar y adelante y vayan y vean cómo se forma. Es súper válido. Es parte del estudio también, el que investiguen cómo. Bueno, continúo. La regla del dueto que ya lo había explicado, solamente existe para el hidrógeno y es el que tenga 2 electrones en el último nivel de energía. Ahora, esta comparativa es buenísima. Esta quiero que ustedes se concentren mucho en ver esta comparativa porque es las propiedades de los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. O sea, ¿de dónde proviene esto? El compuesto, ya estoy hablando de la molécula, pues de los enlaces iónicos o los enlaces covalentes. Eso es lo que me va a dar estas propiedades. Y vean, a la par podemos ir comparando. Vamos a comparar la propiedad 1 de los compuestos iónicos con la de los compuestos covalentes. Dice, compuestos iónicos son sólidos con punto de fusión altos. Vean aquí. Por lo general, mayor a 400 grados Celsius. Recuerden que los vimos en una tablita. Muchos ejemplos. Ahora, sólidos. Ahora, los compuestos covalentes, gases, líquidos o sólidos. Puedo tener de los 3 estados más comunes de la materia, pero con bajos puntos de fusión. ¿A qué le llamamos bajos puntos de fusión? Por lo general menor a 300 grados Celsius. ¿Sí? Y esto es bajo. Ahora, número 2. Muchos son solubles en disolventes polares como el agua para los compuestos iónicos. ¿Sí? Entonces aquí son completamente opuestos porque los compuestos de enlace covalente, la mayoría de ellos son insolubles en disolventes polares. Aquí es donde, bueno, más a profundidad tiene que ver con mucho de los compuestos de la química orgánica, los enlaces covalentes. Y hay un dicho para este tipo de compuestos. El dicho dice que lo similar disuelve a lo similar, o sea, el mismo tipo de molécula, pero distinto tipo de compuestos. Eso lo van a aprender más adelante y cuando entremos a esa parte de la química orgánica. Número 3. La mayoría es insoluble en disolventes no polares, como el hexano. O sea, eso que les decía, los no polares de la química orgánica. Y en el número 3 de los compuestos covalentes, ahí la mayoría sí son solubles o disolubles, ¿no? En ese tipo de disolventes no polares, como el hexano. Propiedad 4. Los compuestos fundidos para los compuestos iónicos. Los compuestos fundidos conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles con cargas, o sea, iones. Cuando están disueltos, eso lo hablamos. Mientras es sólido, no nos sirve para conducir electricidad, pero si está disuelto o si está líquido, sí puede conducir la electricidad. Y en el caso de los compuestos covalentes, propiedad número 4, los compuestos líquidos o fundidos no conducen la electricidad. Para el caso de los compuestos covalentes, o sea, son opuestas las propiedades. ¿Sí? Y número 5,
Para los compuestos iónicos, las soluciones acuosas conducen bien la electricidad porque contienen partículas móviles con cargas. Viene de la propiedad 4, es una continuidad. Y en el caso de la número 5, para compuestos covalentes, las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque no contienen partículas con carga, que es el caso único para los enlaces iónicos. Y antes de irnos a ver el enlace metálico, vamos a proceder a ver los enlaces intermoleculares, o sea, entre molécula y molécula. Porque pues ya hemos estado hablando del tipo de molécula que se nos está formando con enlaces iónicos y con los enlaces covalentes. Entonces quiero saber qué es lo que me hace que permanezca, por ejemplo, en estado sólido un material si yo tengo las moléculas con ese tipo de enlace. Bueno, lo que lo hace que se produzca son básicamente estos dos tipos de enlace entre moléculas y moléculas. Enlace o puente de hidrógeno o bien fuerzas de Van der Waals. El enlace o puente de hidrógeno precisamente deberá existir entre las moléculas que se han formado, ya sea por enlace iónico o covalente, deberá existir hidrógeno, ¿sí? Y eso va a permitir que exista una polaridad de cierto modo en la molécula y que el hidrógeno se vea atraído por la diferencia de electronegatividad con otro tipo de átomo, aun y cuando está pegado, unido a su molécula. Pero eso va a generar una cierta atracción, aunque sea mínima. Pero cuando están tan juntas una molécula y otra molécula, permite que se dé y por eso puede suceder este tipo de enlace entre molécula y molécula, ¿sí? Hay una gran diferencia de electronegatividad entre átomos, es lo que están observando aquí. El pequeño tamaño del hidrógeno que se incrusta en la nube de electrones de otro átomo y también permite que lo que sea responsable del punto de fusión y punto de ebullición anormalmente alto. Cuando se da un enlace entre una molécula y otra molécula que no tiene que ver con puentes de hidrógeno, es por lo que se le llama fuerzas de Van der Waals, que están viendo aquí, que se da por dipolos permanentes, o sea, las moléculas que son polares, ¿sí? O cuando se da entre dipolos instantáneos. ¿A qué nos referimos con dipolos? Bueno, aquí se los pongo con mi plumita. Digamos, a un extremo de la molécula, tú tienes una polaridad, o sea, que esté, digamos, que quede cargada positiva y en el otro extremo de la molécula que esté cargada negativa. Entonces, eso me permite que exista una polaridad en la molécula, muy marcada, ¿sí? Pero no todas las moléculas tienen eso que está muy marcado, sino que son instantáneos. ¿A qué nos referimos que son instantáneos? Bueno, normalmente no tengo esa carga muy marcada que esté negativo de un lado y positivo del otro, pero como los electrones están en constante movimiento, me permite que el átomo dentro de la molécula, de repente, en un instante, sí se comporte así, con esa carga, digamos, otra vez negativa de un lado y positiva de otro. O sea, eso me permite dipolos instantáneos, por instantes, no permanente, por instantes. Aunque son muy débiles, pero son por instantes. Y ese instante, así sea tan pequeñito, ahorita hace rato les decía picosegundos, no sé si me entendieron, o sea, lo que hace referencia a 1 por 10 a la menos 12, o sea, un número como este. 0.000, llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 segundos. O sea, eso es hablar de un instante. Digo, también un instante puede ser microsegundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un microsegundo, por ejemplo. Esto uno lo puede expresar, de decirlo, sin escribir todo el número, uno nada más dice picosegundos, o bien esto decimos microsegundos. Ese prefijo, una P minúscula o una mu del alfabeto griego, mu minúscula, me hacen referencia a esta cantidad, estos números pequeñitos, ¿sí? Entonces, es mucho más fácil, o también se puede escribir este número de aquí como 1 por 10 a la menos 12,
segundos. O bien también puedo escribir este de acá como 1 por 10 a la menos 6 segundos. Esto es hablar de instantes, algo muy pequeñito. Nuestra vista no lo puede visualizar, nuestro cerebro no lo puede cuantificar, para eso hemos construido, bueno, no yo, ¿verdad? Pero los científicos han desarrollado instrumentos que nos permitan hacer mediciones en instantes. Bueno, hablar de esto de instantáneos es hablar de por un espacio de tiempo tan pequeño, gracias a que exista el movimiento al interior de los átomos, pues existirá el movimiento al interior de una molécula. Entonces, entre molécula y molécula, sí se puede dar dipolos instantáneos. Cuando existan dipolos, ya sea permanentes o instantáneos, vamos a hacer referencia a que se unen por fuerzas de Van der Waals. Vamos viendo ejemplos, ¿verdad? Me voy a brincar esa regla que tenía a la regla del octeto. Parece que aquí traigo mezcladas las diapositivas. Ahorita regreso para atrás porque venía el enlace metálico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo moléculas polares permanentes, como es la molécula del agua? ¿Sí? Por su forma en cómo está acomodada, voy a hacer el dibujo, que es mucho más fácil. Resulta que entre un átomo de oxígeno, que es el que voy a dibujar como más grandecito, ¿va? Y un átomo de hidrógeno y un enlace covalente, y esto tiene entre átomo y átomo, tienen 109 grados de cómo están acomodados. Tienen un acomodo que genera una estructura de esa forma, son fijos. Y esa forma en que esté acomodado resulta que permite que quede por un lado la parte negativa, digamos, de la molécula, y por otro lado quede la parte positiva de la molécula. Y es fija de esa forma. Entonces, por eso es que esta molécula, la molécula del agua, es polar. Tiene enlaces covalentes polares que permite que se quede la molécula polar. Por lo tanto, se queda de esa forma. Ahora, por eso se le llama un disolvente polar, ¿verdad? Que es el que hemos visto como ejemplo. Ahora, esa forma de la estructura es lo que permite que llegue de repente aquí otra molécula de agua. Voy a dibujarla en otro color, aunque estoy hablando de la misma. Y como por acá viene, está la grandota, viene la parte positiva del hidrógeno con la parte negativa del oxígeno, y esa diferencia de electronegatividad permite que se acerquen, se atraigan una molécula con otra, ¿sí? No es tan fuerte la atracción como cuando hay, aquí estoy viendo puentes de hidrógeno, no es tan fuerte como hacia el interior de la molécula, como está el enlace covalente entre hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Aquí son enlaces, digamos, temporales, pero porque existe una atracción. Y eso es lo que permite que la molécula del agua, cuando bajamos la temperatura y que se solidifica, que se mantenga el sólido, porque existen puentes. Fíjense que yo dibujé con línea punteada, puentes de hidrógeno. ¿Sí? Si no existiera esa diferencia de que yo tengo el negativo aquí y los positivos acá, no existiría esa atracción, digamos, entre molécula y molécula. Y esto al final de cuentas, pues es lo que me genera un sólido relativamente estable. Y digo relativamente estable porque termina siendo frágil. Ustedes saben que la estructura del hielo, igual, si la someten a un esfuerzo, se rompe, ¿verdad? ¿Por qué se rompe? Porque aunque están atraídas las moléculas por esos puentes de hidrógeno, cuando hay un golpecito, ¿qué va a pasar? Que se pone este oxígeno tan cerca del otro oxígeno, digamos, que estoy expresando, este oxígeno de aquí termina muy cerca de este otro oxígeno y ya el puente de hidrógeno se separa. ¿Por qué? Porque ya juntas positivos con positivos y negativos con negativos. Y
cuando se repelen un poquito, pues se rompe. Por eso es que se rompe tan fácil el hielo sólido. Y también por eso es que los puntos de fusión y de ebullición de este tipo de moléculas son relativamente bajos por los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son débiles. Entonces, quiere decir que si yo le pongo más energía, le pongo aquí fuego, pintar entre rojo y naranja. Rojo, naranja, para que me dé el naranja que no tengo, pues le voy a poner un amarillo aquí. ¿Verdad? Bueno, y voy a aprovechar y voy a pintar como debería ser, ¿no? Es como azulito hacia el interior, donde está lo más caliente. Bueno, yo pongo calor a estas moléculas, le da más energía y permite que choquen entre sí, se rompan los puentes de hidrógeno. Por eso es que es relativamente bajo el punto de ebullición del agua, ustedes ya se lo saben, 100 grados Celsius. Y el punto de fusión del agua igual es muy bajo para que se vuelva líquido. Pues entre los 0 y los 4 grados Celsius ahí está, ¿no? Entonces, muy bajo. Pero de todas formas son buenos los puentes de hidrógeno, me permite que estén juntas, incluso las moléculas cuando es agua líquida. El que me permita que yo tenga ese líquido junto, ¿sí? Ustedes si lo derraman, si no está en un contenedor, pero si lo derraman, ¿por qué se quedan un charquito junto? Pues porque están los puentes de hidrógeno ahí. ¿Sí? Si no, ni la veríamos, ¿no? Porque no podemos ver nuestro ojo una molécula sola, ¿sí? Entonces, no, ven que se queda junto, ¿verdad? Que se queda en bolitas o en un charquito. Por los puentes de hidrógeno pasa esto. Aquí tienen ustedes también otro ejemplo con el fluoruro de hidrógeno. Igual, por el menos del, o el que es muy negativo, el flúor, y que el hidrógeno pues, es positivo y se atraen entre sí, como molécula. Aquí tengo igual, bueno, el ejemplo que les he dado del hielo y el agua. Ahora sí me voy a regresar. Espérame, tenía de Van der Waals. Bueno, me voy a regresar para explicar el enlace metálico y luego al final vamos a hacer un conjunto, un resumencito, donde veremos todos en conjunto, todos los tipos de enlaces, y también vamos a aprovechar para ver esto del dipolo-dipolo de las fuerzas de Van der Waals. Entonces aquí nos permite regresarnos un poquito y ver el enlace metálico. Y aquí aprovecho otra vez para hacer la misma pregunta que ya hice al principio. ¿Con quiénes se da el enlace iónico? ¿Qué tipo de elementos te dan el enlace iónico? Y que no nos conteste María Guadalupe, porque ella ya nos contesta. Bueno, Metal y no Metal y no metal. Ok, excelente. Metal y no metal, muy bien. Ya despertaron más. Ok. ¿Y el enlace covalente entre quiénes se da? De los no metales. Ok, muy bien, Dania y Marcos. Entre los no metales. Y tengo también a alguien en el chat, a ver quién escribió no metales. Perla, muy bien. La Esmeralda. Ok. Y entonces, ¿ustedes qué creen que pasa con el enlace metálico? ¿Qué tipo de átomo, de qué tipo de elemento formará un enlace metálico? ¿Entre quién y quién? Dos metales. Sí, entre metales nomás. Muy bien, Marcos. Esto tiene su lógica en el propio nombre, ¿verdad? Solamente lo forman los metales. Además, aquí lo dice. Teníamos chance de copiar si queríamos, ¿no? Lo forman los metales. Es un enlace bastante fuerte. Los átomos de los metales con pocos electrones en su última capa de energía o nivel de energía no puede formar enlaces covalentes, ya que compartiendo electrones no adquieren la estructura del gas noble, o sea, no logran tener sus 8 electrones, ¿verdad? Entonces, ese tipo de metales solamente puede formar enlaces metálicos. Se comparten los electrones de valencia colectivamente. Aquí hay una diferencia con el enlace covalente, porque el enlace covalente dijimos que compartían, pero pares de electrones.
nada más, o sea, lo que tengo ya más al exterior, nada más pares. Pero aquí comparten sus electrones, o sea, todos los electrones que tiene los puede compartir, por eso dice colectivamente con todos. O sea, han de cuenta ustedes, tengo 10 átomos puede ser un mismo metal o 2 tipos de metales o 3 tipos de metales. Ustedes eligen. Tengo 10 átomos. Esos 10 átomos están compartiendo sus electrones. Obviamente estoy hablando de la última capa, del último nivel de energía, no estoy hablando de lo que está más al interior, ¿verdad? Que está complejo eso. Pero más que nada es la última capa. Pero bueno, todos. Entonces aquí, los electrones del átomo 1 pueden andar en el átomo 1 y pueden andar en el átomo 10. Viajan alrededor. Por eso es que los metales, como tienen este tipo de enlace metálico, son los buenos para para conducir la electricidad, precisamente porque son buenos para compartir sus electrones. Por eso son buenos también para conducir el calor y electricidad. ¿Por qué? Porque sus electrones como andan entre todos y son como más activos. Entonces tú aceleras a los electrones, vamos a suponer que los tengo juntos así, que los tengo acomodados. Vamos a suponer que andan acomodados todos distribuidos bien, ¿no? Yo acelero le doy una aceleración a los electrones que están aquí en la orillita. Y lo que pasa es que como estos se comparten también para allá, estos yo los acelero, estoy dando un incremento de energía, pues se la pasan al siguiente y al siguiente y al siguiente y luego andan todos acelerados. Y eso es lo que permite que sean muy buenos conductores de la electricidad. Y ya les digo, del calor también, porque el calor va para lo mismo, va con la compartición de energía, es un tipo de energía el calor. Una nube electrónica rodea a todo el conjunto de iones positivos empaquetados ordenadamente formando una estructura cristalina. Otra vez les repito, la estructura cristalina no tiene que ver con coloración, esto tiene que ver con cómo se acomodan un átomo o una molécula con otro formando figuras geométricas bien marcadas. ¿Sí? Cuando yo hablo de estructuras cristalinas o de cristales, no hablo de coloración, no se confundan con que porque esto es una situación del idioma que nosotros decimos, es cristalino, para decir algo que es transparente, que no es lo mismo, ¿sí? O sea, ya aquí aprendan de química, de materiales, que hablar de cristalino, hablar de estructura cristalina es hablar de sólidos que están muy bien, perfectamente acomodados, geométricamente hablando. O sea, tienen muy buena estructura cristalina de alto índice de coordinación. La coordinación se refiere a eso de cómo se acomodaron, pues, átomos o moléculas en los vértices de una figura geométrica. Existen dos modelos que lo explican, el modelo del mar de electrones o el modelo de bandas, que eso hace referencia a esa aceleración que les decía de cómo se están moviendo los electrones de un lado al otro y que sean colectivos, que no son de un solo átomo, que son de todos. ¿Sí? Borro aquí, continuamos. Por lo tanto, el enlace metálico, pues nada más nos va a hablar de esa unión metal-metal. Los átomos que constituyen a los metales tienen pocos electrones de valencia, pero con libertad para moverse por toda la red de iones positivos. Le llamamos que se forma una red electrónica. Las condiciones que un átomo debe tener para formar el enlace metálico son las siguientes. Baja energía de ionización, lo que significa facilidad para ceder electrones. O sea, que son muy activos y muy facilones. Yo te presto los míos, dice cada átomo, ¿no? Y que tengan orbitales de valencia vacíos para que los electrones circulen con facilidad, lo cual sí sucede, ¿no? Sobre todo este enlace metálico, sobre todo donde lo vamos a encontrar, es con dentro de la tabla periódica, aquellos elementos metálicos que llamamos que son los de en medio, que son los que vamos a encontrar con orbitales D, ¿verdad? Y es donde vamos a encontrar tanta mezcla de SPD.
pero eso nos va a permitir que tengamos más espacios entre medio de los orbitales. Por eso es que podamos encontrar espacios vacíos, que permite esa red de electrones cuando se enlazan metal y metal. Estos electrones pues, se pueden ubicar en dos estados energéticos, algo que le llamamos la banda de valencia, donde al recibir la energía necesaria pueden ser promovidos a un estado superior, o sea, pueden moverse entre los propios orbitales, o bien la banda de conducción, que la red metálica está formada por iones positivos fijos. Los electrones de valencia de estos cationes no pertenecen a ningún átomo y son los responsables de la conducción eléctrica y calórica, que es lo más común que vemos, ¿no? Por eso se le llama la banda de conducción. ¿Sí? Esto que andaba mezclado aquí, lo brinco. Y vamos a ver este resumen con a mí me gustó mucho, por eso igual lo incluí, aunque recuerden ahí, vean, este resumen viene de un libro de bachillerato. Igual ahí les dejé el enlace. Lo consulté ya hace tiempo, pero sigo utilizando esta imagen. Las unidades estructurales pueden formarse a través de iones, a través de átomos o moléculas, lo que acabamos de ver, enlaces entre moléculas por fuerzas de Van der Waals o por puentes de hidrógeno. Puedo tener el enlace iónico, me regreso acá a la izquierda, que se da y otra vez entre metal y no metal. O puedo tener, cuando tengo iones, enlace metálico que se da entre metales. Los compuestos iónicos sí me forman cristales y las sustancias metálicas también me forman cristales, estructuras cristalinas. La diferencia entre ellos está por la diferencia esta de que es un metal y un no metal, que hay diferencia de electronegatividad. Estos, aunque son duros, son frágiles. Cuando ejerce una fuerza entre ellos, los átomos se acomodan de tal forma que están hacia el mismo lugar, la carga positiva y positiva, por ejemplo, y se repelen y por eso se rompen, son más frágiles. A diferencia de los metálicos que, como estos, están compartiendo los electrones, pues así yo lo golpeé, los electrones se siguen reacomodando, se mueven, son de todos. Esa compartición de la red de electrones pues, permite que sean más resistentes, ¿sí? Y en cuestión de cuando veo unidades estructurales atómicas, hablaría del enlace covalente. Tengo sustancias, por ejemplo, aquí como el agua. Tengo sustancias como la sílice o dióxido de silicio o el grafito. Fíjense bien, hay una estructura que me forma aquí. Los enlaces covalentes también me pueden formar estructuras cristalinas, pero también me forman muchas estructuras amorfas. Amorfas es que no se me van a formar esos cristales, o sea, la estructura geométrica, pues como lo veo tan claro aquí, por ejemplo, para el hierro. Eso no lo tengo en el grafito. El grafito me forma estructuras amorfas, pero el carbono, tengo dos formas naturales de encontrarlo, formándome grafito o formando el diamante. Y el diamante sí me forma una estructura cristalina muy fuerte, ¿sí? De hecho, es la estructura cristalina natural más fuerte que existe. Incluso si yo comparo con estructuras cristalinas metálicas, es más fuerte la del diamante. Y es carbono. Pero si es carbono bituminoso, como el grafito, es muy débil su estructura. Y en el caso de la sílica o sílice, existe de los dos tipos. En el sólido yo puedo encontrar, y es muy común encontrar cristales. Un ejemplo de los cristales de sílice es el cuarzo. Pero puedo encontrar también amorfismo, que sean amorfos, que no tengan la forma cristalina. Lo más común es los cristales, pero también hay amor. Ok, entonces yo tengo enlace iónico, metálico, covalente, y tengo entre moléculas que tengo enlaces debido a fuerzas de Van der Waals y puentes de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals se dan por dipolos
permanentes o dipolos instantáneos. Y los enlaces de hidrógeno, pues por la diferencia de electronegatividad del hidrógeno con otros elementos, se va ajustando y se van uniendo los puentes. Entonces, a manera de resumen, continúo. Si son polares, generalmente voy a tener punto de fusión y ebullición intermedios. Los no polares me da puntos de ebullición bajos. Polares me dará una dureza del sólido intermedia, más solubles en disolventes polares que en los apolares. Reaccionan rápidamente en disolución. Y en cuestión de moléculas polares, hablaré de aquellas que provienen del enlace covalente, generalmente, como el ácido clorhídrico. O sea, vean que este es no metal y no metal, como el agua, no metal y no metal, y el amonía, que es no metal y no metal, igual el hidrógeno y el nitrógeno. ¿Y qué pasa si son no polares? Además de que son cristales también, que puede formar cristales, son blandos, son más solubles en disolventes apolares, o sea, lo similar busca lo similar. Reacciona a velocidad moderada en disolución. También tengo compuestos covalentes, como el cloro, metano, dióxido de carbono. Más ejemplos, cómo se forma el enlace iónico si desarrollamos estructuras de Lewis, que esto es más o menos lo que van a hacer ustedes en la tarea. Desarrollar estructuras de Lewis, tienen ahí con el oxígeno y el bario. El oxígeno es un no metal, bario es un metal, y vean ustedes cómo se genera la unión. Esto no es compartir pares de electrones, no se confundan con el enlace covalente, ¿sí? Esto es por la valencia de los iones. Entre el positivo y el positivo cede, el negativo toma. Cloruro de magnesio, cloro y magnesio, vemos la similitud, cómo ceden sus electrones el magnesio, y el cloro se atrae a los electrones del magnesio. Igual cada uno de ellos completa sus 8. Ahora, con los covalentes, por ejemplo, la molécula de nitrógeno, cada uno de los nitrógenos está incompleto, tienen 5 electrones en su último nivel de energía, por lo tanto, tienen que hacer enlaces con ellos, pares. Con un par de electrones no van a completar porque nada más tendría 6 electrones cada uno. Con 2 pares de electrones compartidos tendría 7 electrones cada uno. Entonces necesitan compartir 3 pares de electrones para que cada uno sí tenga 8 electrones. Y esto es lo que van a ver que sucede. Tendríamos un enlace triple. ¿Sí? Y ahí tienen igual el modelo en 3 dimensiones para que vean ahí cómo se genera. Y tenemos amonía. Pasa algo similar. Con el hidrógeno voy a tener enlace covalente simple. Cada uno de los hidrógenos me dará la compartición de, pues puedo complementar los 3 pares de electrones, más los que me sobraban. Recuerden que el nitrógeno, 5. Entonces, más cada uno de los electrones de los hidrógenos, pues ya va a completar sus 8. Ahí está. Molécula de dióxido de carbono es un enlace covalente. ¿Cómo coloco o cómo dibujo esta molécula con respecto a Lewis, la estructura de Lewis? Voy a ver cuál es de ellos más débil entre uno y otro. En este caso, observo la tabla periódica, veo que el carbono está más a la izquierda que el nitrógeno. El carbono es del grupo 14 o 4A, perdón, no el nitrógeno, del oxígeno. Entonces su electronegatividad es menor que la del oxígeno, por lo tanto a él lo voy a poner en el medio y busco acomodar a los oxígenos a las orillas. Dibujo los puntos de Lewis y entonces ya veo cómo es la compartición de electrones con ellos. El carbono tiene 4 electrones al ser del grupo 4A.
en su último nivel de energía y los oxígenos tienen 6. Entonces, ¿cómo voy a lograr que se completen a cada uno de ellos? Bueno, pues voy a tener que tener enlaces dobles, ¿sí? Para que se completen con los 2 oxígenos al carbono y con algunos electrones del carbono para para el oxígeno. Entonces, empiezan a a compartir pares de electrones y quedan 2 enlaces dobles dentro de la molécula. El carbono comparte 2 electrones con cada uno de los oxígenos. Se complementa con 8 él y se complementa con 8 cada oxígeno. Ahí pueden verlo muy bien en el dibujo y pueden tomarse el tiempo en su casa con más tranquilidad. Y igual aquí tenemos, si tuviéramos que representar las estructuras de Lewis de estas moléculas, que están viendo ustedes, por ejemplo, igual el hidrógeno molecular, esta sería la forma de expresarlo, un solo enlace sencillo, o bien lo puedo dibujar un poquito más, dibujo los puntos de la estructura de Lewis y luego ya dibujo esto de una sola línea. Bromuro de hidrógeno. Aquí ven ustedes la expresión. El bromo es de el grupo 17 o 7A. Tiene 7 electrones en el último nivel de energía, o sea, el bromo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le falta un electrón, entonces es fácil juntarlo con el hidrógeno y se comparte un par, que es lo que tenemos aquí. Y así sucesivamente ven más ejemplos con hidrógeno y fósforo, hidrógeno y azufre, el dióxido de carbono, ya lo vimos, y el metano, por ejemplo. ¿Sí? Esta parte que la acomodé mezclada porque no expliqué un poquito más de la polaridad con las fuerzas de Van der Waals. Ya terminamos de ver la comparativa con el enlace covalente, enlace iónico y el enlace metálico. Entonces vamos a terminar esto hablando de las fuerzas de Van der Waals. Cuando tengo la polaridad en la molécula, o sea, cuando sí es dipolo permanente y cuando es dipolo instantáneo. Entonces, ¿qué pasa? Si es un dipolo permanente, aquí ven ustedes en el dibujo cómo van a tener las cargas muy marcadas, positivo o negativo, y eso me va a permitir que se acerquen a las moléculas por esa diferencia de carga, que es lo que ven aquí dibujado. Eso cuando yo tengo dipolos permanentes, pero pasa lo mismo con los dipolos instantáneos, porque por un instante se van a acomodar, que es lo que tienen aquí cuando aparecen los dipolos instantáneos, se reacomodan y sí hay una diferencia de electronegatividad entre una y otra de las moléculas y por eso hay atracción. Y eso es lo que permite que se mantengan unidas una molécula con otra molécula. Insisto, cuando el dipolo es permanente o cuando es instantáneo. ¿Sí? En la molécula de agua, eso ya lo había explicado. Los puentes de hidrógeno. Ahora, esto es ya para terminar. Vemos una relación, ejemplos de propiedades cuando tengo, según el tipo de enlace, y voy a comparar aquí, miren, sustancias que yo tenga que provienen de enlaces iónicos, que provienen de enlaces moleculares, que provienen de, como ya los explicábamos antes, ¿no? Que moleculares me puede formar a partir de enlaces covalentes y a partir de molécula y molécula. O bien sólidos covalentes o sustancias metálicas. Vamos a ver. Cuestiones o propiedades que ya lo comenté durante la clase, pero aquí lo vemos en un resumen. Miren, vamos a ver. Entonces, en el caso, por ejemplo, de sustancias iónicas, bueno, voy a comparar dureza, el estado natural a temperatura ambiente, puntos de fusión, de ebullición, solubilidad en agua. Recuerden que el agua es un disolvente polar. Solubilidad en disolventes apolares, conductividad eléctrica y pues vemos algunos ejemplos ya
fijos. Sustancias iónicas sí son duras, pero frágiles, ya lo expliqué por qué. Sustancias moleculares serían blandas, covalentes serían muy duras, y las metálicas pues son duras, y también encontramos blandas, hay una gran variedad. Pero en su mayoría son duras a muy duras. El estado de temperatura ambiente, ¿quiénes son sólidos? Las iónicas, covalentes y las metálicas, a excepción, el único que es líquido es el mercurio. Y en sustancias moleculares son gases, líquidos o sólidos a temperatura ambiente. ¿Quiénes son esas sustancias moleculares también? Por ejemplo, el cloro molecular, el oxígeno molecular, el hidrógeno molecular. Puntos de fusión en sustancias iónicas son altos, en sustancias metálicas generalmente son altos, en sólidos covalentes pueden ser muy altos o también pueden ser variados a bajos. ¿Sí? Puntos de ebullición en sustancias iónicas pues serían muy altos, pero hay un rango de temperaturas grande, amplio, pero para volverlos líquidos, sí, para cambiarlos de sólidos a líquidos, son muy altos los puntos, entonces para cambiar a vapor o a gas, pues van a ser más altos. Las sustancias moleculares son líquidos en pequeño rango de temperatura, los sólidos covalentes muy altos los puntos de ebullición y sustancias metálicas muy altas. La solubilidad en disolventes apolares, en agua las sustancias iónicas son solubles, las covalentes son insolubles, los metales son insolubles en agua y las moleculares son insolubles en general. Entonces, nada más los compuestos iónicos son solubles en agua. Y por el contrario, no son solubles en disolventes apolares. Y acá pues vemos la diferencia, si son solubles en general las sustancias moleculares. Y los covalentes y los metálicos generalmente serían insolubles. Conductividad eléctrica, ya sabemos que los iónicos, a menos que estén disueltos o líquidos. Y estos otros no son conductores. Los metales, sí, estos son los de excelencia para ser conductores eléctricos. Algunos ejemplos de compuestos o sustancias iónicas: cloruro de sodio, siempre vamos a traer ese de ejemplo, ¿no? El óxido de mercurio y el carbonato de magnesio. Ejemplo de sustancias moleculares pueden ser el flúor, el dióxido de carbono, el metano. Ejemplo de sólidos covalentes, el diamante, el cuarzo. Sustancias metálicas, ejemplos, el aluminio, hierro o fierro, cromo, etc. Tengo, si no me equivoco, tengo una tabla similar aquí más adelante para que igual hacer más comparativas. Ahí ven ustedes las sustancias. Esta tabla lo que tiene de extra es que pueden ver la estructura, si es cristalina. En el caso de la metálica ven la red de electrones y etcétera. Pero son similares, yo nada más decidí incluírselas para que vieran un poquito más o más amplio el ejemplo. Y hemos terminado la clase de enlaces. Quizás existan dudas, pero eso lo van a resolver con el ejercicio. Como les decía, va a haber un ejercicio para enlaces, que este ejercicio cuenta de que vean cómo se enlaza un átomo con otro átomo. Van a utilizar estructuras de Lewis. Es un ejercicio corto, pero es una tarea y ahí lo van a tener disponible para cuando gusten resolverlo. Bueno, tienen una semana para resolver esa tarea. Yo voy a cerrar. Pues, ¿mande? Esto va en el examen. ¿Qué pasó? Esto va a venir en el examen. En el examen de hoy no. Lo de que generen las estructuras de Lewis no, porque hasta antes del examen habíamos visto hasta enlace iónico y un poco de enlace covalente, que es lo que pudieran encontrar. Nada más, pero lo que expliqué el día de hoy no. Entonces, en general, no, ya saben todo lo anterior. Entonces, por supuesto que esto que expliqué hoy, pues ya viene para el segundo parcial. Pues yo cierro el video aquí
Entonces, hasta por si lo estás viendo de nueva cuenta la clase, aquí era donde nos despedíamos.